falta de mantenimiento de los embalses de inversión en el sector y los bajos niveles en las represas han ocasionado constantes racionamientos de agua, situación que se agrava sobre todo en el interior del país, donde habitantes denuncian que el vital líquido les llega por tubería una vez por semana. Recientemente, Hidrocapital ha informado la suspensión del servicio de agua con el objetivo de realizar reparaciones. Así es, el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, detalló que la falta de gerencia relacionada con esta área, la poca rentabilidad de esta industria, así como también... Muy buenas noches, sean bienvenidos a Reporte Estelar, quien les acompaña Stephanie de Sousa. La noche de hoy estaremos conversando sobre el déficit de agua en nuestro país, la calidad de este vital líquido y también la distribución en algunas zonas de Venezuela. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios con la etiqueta Reporte Agua a través de nuestras redes sociales @reporte_GB en Twitter e Instagram. Para conversar sobre este tema hemos invitado a un especialista en la materia, el señor Norberto Pawson, expresidente de operaciones de Hidrocapital. Bienvenido y muy buenas noches. Gracias por acompañarnos, señor Norberto. Gracias a ti por la Vamos a invitación. comenzar comentando un poco cuál es realmente la situación del sistema de agua en nuestro país. Mire, yo creo que estamos en una coyuntura muy difícil, tanto en calidad como en cantidad de agua. La gente está acusando racionamientos que en algunos sitios llega hasta 3 meses, cosa que es imposible de manejar para cualquier, digamos, ciudadano común. Tiene que acceder a otros medios como son los camiones cisterna, por ejemplo, donde el precio de un metro cúbico de agua está en el orden de los 3.000 bolívares, mientras que el que va por la tubería al orden está alrededor de los 3 bolívares, es decir, tiene que pagar 1000 veces más cara esa tarifa, y eso quiere decir que el más pobre, el que menos tiene cómo digamos, resolver su problema, está pasando una situación muy grave. Si tuviéramos que hacerle esta situación que usted presenta es totalmente cierta, muchos de nuestros usuarios ya nos han hecho llegar sus denuncias sobre el déficit de agua en sus comunidades a través de nuestras redes sociales, pero si tuviéramos que hacer quizás una especie de radiografía de cómo se encuentra la industria hídrica en Venezuela en este momento, ¿cómo la evaluaría usted, ya que usted también formó parte hace unos cuantos años de Hidrocapital? Mira, pasa que las empresas de servicio público, en red sobre todo, son unas empresas muy dinámicas que todos los días tienes que hacer cosas para ir mejorando el servicio. Pues tiene un crecimiento vegetativo, la gente sigue creciendo, sigue aumentando la demanda y eso implica, digamos, mejoras continuas. Eso se logra solamente cuando tú tienes, digamos, unas reglas base, unas reglas técnicas, unas reglas políticas que te permitan hacer las cosas bien. Y eso pasa porque tú tengas una forma de seleccionar a la gente que vas a poner en esos cargos. Eso pasa porque tú tengas además una forma de controlar y supervisar a la gente que está dentro de esas empresas. Además requiere de la destreza continua de tus trabajadores en función de un entrenamiento que en estos momentos sería, digamos, conveniente dárselo en otros países, porque aquí no tenemos cómo hacerlo. Y bueno, todas esas cosas, además, la opacidad con que se manejan los datos, la información, la forma en que las grandes obras se hacen, sin pasar con los controles de licitaciones que tenemos en Venezuela, sino a través de convenios internacionales para burlar todo eso, digamos, todos esos controles contra ese flagelo de la corrupción, al final te llevan a que todos esos argumentos que te acabo de poner se suman y hacen que ese modelo no funcione, y el resultado no es otro que tengas unos acueductos que hoy en día tienen menos agua que hace 20 años, que es una cosa increíble, un país donde el crecimiento interanual está alrededor del 1%, pues aquí tenemos mucho menos agua que hace 20 años atrás. El ejemplo de la región capital es dramático, porque ellos son unos números tremendos. Teníamos 20.000 litros por segundo hace casi 17 años atrás, y ahora tenemos solamente 15.000 litros por segundo en la Gran Caracas. Eso lo puedes extrapolar para todo el país, donde hay estados que tienen, digamos, zonas donde la gente tiene meses sin ver el agua, como es el caso de Falcón, donde en la península de Paraguaná hay sectores que tienen 6 meses sin recibir agua potable. Es decir, una situación dramática que la única forma de corregirla es que se le ponga el dedo a la llaga sobre esos puntos neurálgicos que hacen que las empresas de servicios públicos puedan funcionar.
Si habláramos de la infraestructura de Hidrocapital en este momento, ¿se han hecho quizás las inversiones necesarias para evitar que lleguemos al punto donde nos encontramos actualmente, donde comunidades ya incluso de la capital del país tienen más de 3 meses sin recibir el vital líquido a sus hogares? Mira, comentábamos previamente, el problema, por ejemplo, de la gran capital es que tienes unas obras durante muchos años, ¿verdad? Gastando dinero, haciendo una futura inversión que nunca llegó a ser inversión porque no se han terminado, son gastos, y el ciudadano no ha percibido absolutamente ningún beneficio de esto. Es decir, en el sistema TUI 4 se han invertido más de 2.500 millones de dólares y de eso pues absolutamente nada ha sentido o ha tenido como beneficio el ciudadano, porque no ha llegado ni una sola gota de agua de ese sistema TUI 4 a la gran capital. Otro ejemplo también decíamos, en el aspecto sanitario, tienes el caso del río Guaire, que es muy gráfico. La gente pasa por el Guaire y lo ve igualito que antes que hicieran esa multimillonaria inversión para corregir y sanear el Guaire, que era una cosa fundamental para al final mantener la cuenca del río Tuy, una cuenca que nosotros explotamos y que es una cuenca que está en decadencia por todas estas cosas que están pasando, que no tienen ningún control. O sea, además, en este caso del servicio de agua potable, el ambiente es un aspecto transversal que tiene que ver con todo, porque si los embalses están contaminados, como el caso de Camatagua, que es el gran embalse que le da agua a Caracas, tú tienes que hacer un gran esfuerzo para mejorar la calidad del agua. Eso es dinero, eso es esfuerzo y eso al final es calidad de vida. Y si no hacemos algo para corregir todas estas cosas, pues es muy difícil que nuestro país cambie la condición de salud pública que tiene. ¿Considera usted que desde las autoridades, bueno, incluso se eliminó el Ministerio de Ambiente, ahora se llama Ministerio de Ecosocialismo y Agua, desde este despacho específicamente, usted considera que se ha avanzado en algo por preservar estos embalses que, pues, al final de cuentas nos permiten recibir el agua a nuestros hogares? Mira, yo estuve revisando cuántos ministros de Ecología y Ambiente, Ecología y Agua han existido en el año 2015 y 2016. Van 5 ministros, que nadie los conoce, por cierto. El único que medio conoce la gente es Molina, porque ha estado como en 5 ministerios, pero los otros absolutamente desconocidos del sector, que nadie sabe de dónde vienen ni qué han hecho, no han participado en ninguna tarea importante que tienen que ver con el ambiente ni con los servicios públicos. Y por supuesto que el resultado de esto no es otro que el fracaso de la gestión. Por ejemplo, en Venezuela podemos decir que el grado de contaminación que tienen nuestros grandes, digamos, cuerpos de agua como son el lago de Valencia, el embalse de Camatagua, los embalses de Tulé, Machango, Turimiquere, Clavellino, todos esos embalses tienen un nivel de contaminación tal que es muy difícil tratar el agua y convertirla en potable. El Pao Cachinche, todos esos embalses que le dan agua a esas grandes, digamos, urbes, a través de unos sistemas regionales que se diseñaron para que la gente tuviera unos sistemas seguros, unos sistemas de gran calidad y además que fueran unos sistemas eficientes durante todo el año porque tienen almacenamiento. Pues esos embalses se han contaminado porque, bueno, no se han hecho las obras que se tenían que hacer, no se han tenido los controles que antes se mantenían sobre los embalses, midiendo calidad de los embalses, viendo qué está pasando, qué son los elementos contaminantes, tomando, digamos, correcciones, y eso al final está pesando mucho. Nuestro compañero también, Carlos Peñalosa, tuvo la oportunidad de pulsar otras distintas opiniones sobre esta situación del agua y él conversó con el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, quien también fijó posición sobre esta situación. Carlos. Así es, el expresidente de Hidrocapital, José María de Viana, detalló que la falta de gerencia relacionada con esta área, la poca rentabilidad de esta industria, así como también la poca transparencia e inversión que se ha hecho en materia de embalses, ha generado la situación que hoy se vive en materia de suministro y calidad del servicio de agua potable. La razón fundamental es que un servicio tan delicado como es tan importante, que debe ser manejado de forma profesional, ha venido siendo manejado con criterios clientelares. Se ha tratado de manejar algo que es complicado tecnológicamente de una forma poco profesional, precisamente porque
los cuadros que se han destacado en la organización de las distintas hidrológicas del país. Esto es una constante, son gente muy poco calificado. En todos los acueductos del país ha habido una escasez terrible de inversiones. En el caso de Caracas es el caso más dramático. La principal obra en construcción es el sistema TUI 4, debería haber entrado en funcionamiento 10 años atrás. En este momento la obra está paralizada, no ha habido nada nuevo, pero algo que es peor, y es que en este momento la ciudad recibe 5.000 litros menos que en el año 99. No es solamente que las obras nuevas no se construyeron, sino que el sistema de producción, el sistema que envía agua desde el sistema TUI hacia Caracas, está en malas condiciones. Eso quiere decir que el sistema TUI 2 está funcionando con 3 líneas de bombeo, que el sistema TUI 1 funciona solamente con 2. Nosotros nunca en nuestra historia habíamos llegado a tener los ingresos petroleros que tuvimos a partir fundamentalmente del año 2004 y que duraron por 10 años. Es decir, ingresos que hicieron que Venezuela recibiera año tras año cantidades importantes de recursos. Entonces, en todo ese tiempo solamente se puso en servicio Caruachi para abastecimiento hidroeléctrico en el Caroní, que esta es una obra que estaba en construcción, y el embalse del Diluvio en el Zulia. Pero ninguna otra obra hidráulica ha sido construida. Yo diría, no solamente grandes embalses, sino que no fueron construidas las pequeñas obras necesarias para hacer crecer el sistema. En el caso del agua potable, especialmente en el tiempo que nos correspondió ser la dirección de Hidrocapital, hubo un proceso de paulatinos ajustes a la tarifa. Y en el año 99, el acueducto de Caracas producía para pagar totalmente su operación, su mantenimiento, su personal e inclusive hacer inversiones. Eso quiere decir que no es verdad. Y de alguna manera la situación que tenemos es parcialmente explicable por el tema de las tarifas. Deviana hizo un llamado a las autoridades a abordar esta situación que afecta y compromete la disponibilidad del vital líquido para los venezolanos. Es la información que por ahora podemos aportar para este tema y con esto retornamos el contacto con ustedes en el estudio de Reporte Estelar, invitando por supuesto a nuestra audiencia a participar a través de las redes sociales. Gracias, Carlos, por este aporte. Quería consultarle, señor Norberto, si usted está de acuerdo con este planteamiento que hace el expresidente de Hidrocapital. Quizás esa calidad que teníamos en el año 98, ¿es posible recuperarla en el corto plazo? Mira, siempre hay que mandar un mensaje de esperanza. Esto no es fácil. O sea, tienes una ciudad ahorita donde la anarquía ha convertido los servicios en algo muy difícil de manejar. Inclusive el mismo gobierno ha vuelto de la anarquía algo cotidiano cuando hace edificios en zonas donde no se deberían hacer edificios, donde no hay servicios, digamos, posibles, como es el caso de Ciudad Caribia, por ejemplo, donde es una zona donde no hay ninguna factibilidad de conseguir agua en ese sector y lo que te queda es quitarle el agua a los de Vargas y hacerlo a Ciudad Caribia. Pero todas estas cosas tienen que ver mucho con lo institucional, con la propuesta política, con el orden, con la transparencia en el manejo, con el profesionalismo, como decía José María. O sea, si tú no logras que estas empresas sean algo donde la tecnología, la gerencia, digamos, el compartir las ideas de los ciudadanos que pueden colaborar y en apartar los colores políticos, pues esto no lo va a manejar nadie, ni que venga quien venga a manejar estos servicios públicos sin hacerle caso a esas reglas de oro que tenemos para que las empresas funcionen bien. En cualquier sistema político hay unas reglas de oro que si usted las salta, usted va a fracasar. O sea, seleccionar la gente adecuada, hacer las inversiones correctas, ¿verdad? Tener las tarifas que permitan que las empresas sean autónomas, cosa que hoy en día está borrado. Aquí nadie sabe ni quiénes son los presidentes de las empresas. Esas son unas reglas de oro que si tú no las cumples, nunca vas a salir de ahí. Precisamente vamos a cumplir con una pausa comercial, pero al regreso vamos a estar conversando sobre el costo del agua en Venezuela, si quizás es rentable para mantenerla con calidad. Antes de enviar al corte, vamos a leer algunos comentarios que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Muy importante su participación para nosotros, ya lo van a tener en sus pantallas. Vamos a iniciar con la señora Yelixa. Ella escribe: el agua cada vez más turbia y más achocolatada, por supuesto, más enfermedades, sobre todo en la piel. También un usuario que se identifica como Montes Den3 señala: en Monagas los habitantes consumen el vital líquido de pozos perforados sin previos tratamientos, son insolubles.
También Freddy Parada señala, se requieren nuevos embalses para cubrir la gran demanda y consumo desmedido de agua por la población. Un usuario que se identifica como Esteban Cedeo señala también, el servicio de agua potable en Río Caribe, municipio de Arismendi, el estado Sucre, es de lo último. Hay que comprar tanques de agua de 3.000 litros en 6.000 bolívares cada 3 días. Todo se convierte en negocio y ninguno de los gobernantes. Y Roque Juan Peñalver, en Tucupido, Guárico, el problema del agua ha raspado a todos sus alcaldes, prometen solucionarlo y luego lo dejan peor. Vamos a hacer una pausa a las 8:45 de la noche. Siga escribiendo sus mensajes a través de nuestras redes sociales, que ya volvemos con más de Reporte Estelar. Seguimos con Reporte Estelar. Sigue con nosotros en el estudio el señor Norberto Bauson, vicepresidente de operaciones de Hidrocapital, conversando sobre la calidad de agua en nuestro país. Sus comentarios con la etiqueta de la noche hoy, Reporte Agua, a través de nuestras redes sociales, @reporte_GB. Señor Norberto, comentábamos un poco, incluso en nuestras redes sociales, ya nos han hecho llegar las denuncias a nuestros televidentes. El agua actualmente en algunas zonas viene con un color que no es el habitual, con un olor que no debería ser. ¿Qué es lo que está pasando con el tratamiento de las aguas? Mira, lo que pasa es que este servicio tiene mucho que ver con el ambiente. Es decir, la materia prima, que es el agua, digamos, proviene de nuestros ríos o de nuestras fuentes subterráneas, pero nuestros grandes sistemas que se construyeron por muchos años fueron diseñados para, digamos, para proveernos agua segura durante toda la época del año, es decir, verano e invierno. Y eso significa que hicimos unos 90 embalses, más de 90 embalses, para que este servicio fuera un servicio de primera. Y a nivel nacional, esos embalses tenían dos funciones primerísimas. Una era almacenar el agua del invierno, que no se perdiera, y la otra era mantener la calidad del agua, inclusive mejorar la calidad del agua allí, propiamente en el embalse. Además, los embalses tienen otras funciones, generan mucho alimento, generan turismo, generan diversión, un montón de cosas, mitigan crecientes, pero digamos, una función era el cuidado de la calidad del agua. Eso te permitía que cuando llegara a la planta de tratamiento, esa agua tenía una calidad tal que era muy fácil tratarla. Pero cuando ya deterioraste esto, ya la planta de tratamiento tiene una tarea mucho más ardua. Tiene que tratar un agua para la cual no fue diseñada. Es decir, como si le metes agua servida a una planta de tratamiento de agua potable. Pues lógicamente el agua es muy difícil que salga potable, tiene que hacer un gran esfuerzo y eso no se logra casi nunca. Y después tienes un manejo muy complicado de las sustancias químicas para que el agua se convierta en potable. Y eso es muy difícil hacerlo en estas condiciones. Además, si eres capaz de lograrlo, todavía te queda otra barrera prácticamente insalvable. Con esta forma de operación discontinua, que a veces no entienden lo dañino que es manejar un acueducto en una forma discontinua, tú has logrado una cosa muy difícil, que es contaminar todas las redes, hasta los tanques de los edificios, hasta los tanques de las casas. Pero las redes, que es una cosa que tú, digamos, mantenías bajo control porque tú eras capaz de, digamos, añadirle una sustancia química al agua, que es el cloro, que es un desinfectante que tiene una capacidad de mantenerse con un residual hasta las viviendas. Eso se lograba porque las tuberías tenían una condición que eso era posible. Hoy en día, con la contaminación que hay dentro de los tubos, para que llegue residual de cloro a las viviendas, hay que echar una cantidad inusitada de ese producto, cosa que también es muy difícil de lograr. Y eso al final lo que hace es que nos lleve agua potable a tu hogar. ¿Existe todavía mano de obra calificada quizás que pueda solventar esta situación del agua que estamos presentando? ¿Hay todavía mano de obra en Venezuela que esté capacitada para realizar este tipo de trabajo y mantenimiento que se tiene que hacer? Mire, yo creo que le hemos hecho mucho daño a la ingeniería venezolana con esta incorporación de la ingeniería de afuera como si fuera el mes. O sea, el gran reto del venezolano en el pasado nunca fue, digamos, hacer obras grandes, porque fuimos capaces de hacer grandes obras. Ese reto nosotros lo superamos.
Y ahí tenemos los grandes ejemplos como el Guri, ahí tenemos los grandes ejemplos como las autopistas que hemos hecho, como los puentes que hemos hecho. Nosotros siempre estuvimos a la altura de esos compromisos. Pero lamentablemente la ingeniería venezolana en los últimos años fue, digamos, apartada por unas empresas extranjeras que nos han dejado todo este desastre. Pero, lógicamente, con nosotros tenemos cómo cambiar esto, si tenemos claro cuál es el método y cuál es el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Precisamente de eso quería conversar, ya nos queda pocos minutos para despedir este segmento de nuestro programa, pero su llamado a las autoridades sobre esta situación del agua, el vital líquido, incluso comunidades con meses sin recibirla, ¿qué es lo que se debe hacer por parte de las autoridades del gobierno nacional? Mira, en estos momentos eso es un problema bien complicado, porque hablando, digamos, folclóricamente, le han dado tan duro a todo que ahora tienen un problema casi insalvable, porque cuando tú tienes unos déficits de este tamaño, que en la mayoría de los sitios llegan al 40% de la demanda, es decir, no puedes cubrir con tu oferta ni casi la mitad de la demanda, pues esto es muy difícil de manejar. La única manera en que podríamos tener nosotros logros tempranos es que esta gente cambie la forma de operar los acueductos, meta gente profesional a hacer ese trabajo y además incorpore gente de afuera. No hay que tener miedo de esto, a empresas operadoras afuera que los ayuden, porque lamentablemente en las condiciones que estamos ahorita y sabemos que la incorporación de la ingeniería venezolana va a ser muy escueta, pues bueno. Y seguir capacitando la mano de obra que tenemos en nuestro país, que eso es muy importante para lograr servicios de calidad. Pero tenemos que tener las líneas macro bien definidas, claras, porque si no todo el trabajo que se haga se va a perder. Vamos a leer los mensajes que nos hacen llegar a través de las redes sociales rápidamente antes de mandar a la pausa. Y vamos con la señora Cipriana Ramos. Ella escribe lo siguiente: en Vargas, una cisterna llega a costar hasta 25.000 bolívares, los condominios impagables. Ramón Guevara también señala, hoy en Mérida, gran parte de la ciudad sin agua, falta de inversión y mantenimiento por parte del gobierno regional. Bárbara Rojas también escribe, bloques 1 y 2 de la UD2 de Caricuao sin agua de miércoles a domingo. La comunidad tiene varios botes de aguas blancas. Y un usuario que se identifica como quejas y denuncias 2021 también señala, trabajé en Hidrocapital más de 12 años y renuncié porque los dólares para el TUI 4 se lo llevó la directiva anterior. 8:55 minutos, hacemos pausa, ya volvemos con más de Reporte Estelar. Le agradecemos al señor Norberto Bausen por habernos acompañado la noche de hoy. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Reporte Estelar. Nuestro compañero Carlos Peñalosa pudo visitar algunas comunidades de la ciudad de Caracas para conocer con qué frecuencia llega el agua a sus locales. Vamos a ver qué fue lo que le dijeron. Entre 4 y 8 semanas pueden pasar los habitantes del sector El Tanque de Petare en el municipio Sucre, quienes ante la falta del vital líquido han optado por otras formas de garantizar el acceso al agua potable. Tenemos allá abajo en el 24 de marzo que se llaman los pocitos. Cuando tenemos mucho tiempo sin agua, bajamos con tobos o con jarras a llenar y tenemos que subir bastantes escaleras, pues, pero es lo más cerca que tenemos para abastecernos de agua. Por lo menos ayer llovió y la mayoría de las personas agarramos con pipotes agua y hoy fue que pude lavar, porque llené un pipote de agua, llovió bastante fuerte y pude llenar un pipote de agua, pues. Y la mayoría de mis vecinos también hizo lo mismo. Y hay cisternas que nos abastecen. No las pagamos porque vienen directamente de la alcaldía, de obras municipales y no se pagan, pues es un servicio gratuito gracias a la alcaldía de Sucre, que tenemos por esa parte esa cisterna de agua que a veces viene 2 días a la semana, 3 días y así pues. Según los habitantes que recurren a servicios privados, llenar un contenedor puede costar entre 700 y 1.000 bolívares, punto que han rechazado voceros municipales que han señalado que los más afectados con la calidad del servicio son los más humildes. Aquí los vecinos tienen muy claro el tema de las presiones del agua. Estamos en la parte más alta del barrio, aquí en Barrio Bolívar, donde está el tanque. En muchos lados de la ciudad se puede ver este tanque que tenemos aquí al lado.
Y para que el agua llegue, Hidrocapital debe cumplir con las presiones adecuadas, es decir, se necesita mucha presión de agua para que el agua llegue a las partes más altas. Y por lo general en este lugar el agua no llega porque las presiones con las que Hidrocapital envía el agua son muy bajas y no permite que el agua llegue a los lugares más altos de Petare, a los lugares más altos del municipio. Estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en todos lados, de que al final el gran problema que ocurre con el tema del agua es un problema de inversión, de infraestructura. Aquí la población ha ido creciendo año tras año y la infraestructura es la misma infraestructura de hace 2 décadas. Entonces, en un lugar donde la demanda de agua aumenta todos los días y la oferta, por el contrario, es cada vez menor, siempre vamos a tener problemas de suministro donde el agua no llega con la frecuencia que debería llegar. En paralelo a las fallas en el suministro, el concejal denunció el incremento de los botes de agua en las calles y autopistas. Uno se pregunta dónde están las autoridades que les compete tapar estos botes, porque Hidrocapital no tapa este bote, no solamente genera un daño en la infraestructura vial, ocasionando huecos y generando daños en la vialidad, sino que además da dolor ver cómo el agua se pierde, litros y litros de agua día tras día, sin que haya dolientes, y mientras tanto hay ciudadanos en nuestra ciudad de Caracas o en general en Venezuela que no tienen agua en sus casas. Esta situación también es consecuencia de la falta de inversión en infraestructura, según Andrés Schlueter. Agradecemos a nuestro compañero Carlos Peñalosa por este importante reportaje que hizo en varias comunidades de la ciudad de Caracas. Momento de despedir Reporte Estelar por la noche de hoy. Todo el equipo de producción de nuestro programa quiere felicitar muy especialmente a la señora Mónica Miquilena por su cumpleaños la noche de hoy. Nos despedimos. Las redes sociales siguen a su disposición, @reporte_GB en Twitter e Instagram, y que tengan una feliz noche.